Hola profesora Luz Delia Reyes, mi nombre es María Antonella Lejos y en esta oportunidad estaré haciendo la exposición hablando acerca de la línea de tiempo sobre algo bastante importante como lo es los géneros interpretativos. En este caso, los hechos, las fechas y los autores que se precisaron a lo largo de la historia para conocer. Quiero destacar de que estoy positiva a COVID-19, por eso me escucho la voz así. Estoy alojada en mi cuarto, sin embargo, no puedo dejar de hacer esta asignación porque requiero de nota para pasar la materia y pues agradecerle por la oportunidad que me ha dado en las asignaciones anteriores. Así que de esta manera iniciamos con la línea de tiempo. Bueno, quiero decirle que según Frank Rose, junto con un aporte del reconocido Tom Wolfe, el periodismo de interpretación nació como el resultado de un mundo que afrontaba cambios bastante vertiginosos, pues la Primera Guerra Mundial llegaba a su final, el capitalismo estaba a punto de sucumbir en la peor crisis económica de su historia. El poder de Mussolini y Hitler que se expandía por toda Italia y Alemania, y las ciudades que se poblaban a pasos agigantados, pues son las corrientes profundas, determinaba la quiebra de los supuestos que habían fundamentado la vida conocida que había hasta ese entonces. Ese mundo más interrelacionado y complejo necesitaba con urgencia un periodismo que le ayudara a comprender la realidad y a conocer las consecuencias. En cuanto al reportaje periodístico, y en principio fue un género, por decirlo así, bastante propio de las revistas gráficas o magazine, como por ejemplo Look, Time, Paris Watch. También pues apareció y se forjó en algunas revistas científicas como por ejemplo National Geographic Magazine, que para ese momento fue un boom. En esa corriente pues de los New Magazine, la publicación paradigmática es Time, ese es el término. Tanto es así que muchas veces en Estados Unidos se denomina al estilo propio del reportaje interpretativo Time Slide. Bueno, en tanto la revista Time surgió en 1923 y en su historia pues se decía que Time pues recogería las noticias más destacadas que aparecían pues en la mayoría de diarios y en periódicos importantes del mundo, aquellas que pues tenían interés en general y serían de acontecer de artículo y pues también que constara de aproximadamente entre 300 y 400 palabras. Por lo tanto, concedían gran importancia a la organización de la información. La concisión, la objetividad eran pues dos pilares bastante fundamentales para la misma. En definitiva, detrás de esta mentalidad, por decirlo así, se halla el liberalismo, quien también tiene bastante informado al hombre, pues este era el objetivo presente dentro de los datos y pues de las opiniones que tenían desde el principio. Time no publicaba editoriales, aunque pues al principio eso eran los mejores impulsores pues de la revista, se vieron obligados a confesar que, como bien saben los periodistas, y este tipo de frases que traían neutralidad total a las noticias de gran importancia y de notorio interés público, que para ese momento era bastante destacado. Aunque en el reportaje sí es bastante importante, la realidad no fue en 1923 cuando se acuña el concepto de Interpretative Reporting. Acá es cuando se le da por primera vez el concepto o el significado propio a lo que este Time tenía por decir. Dentro de esta línea del tiempo vamos a estar hablando los reportajes y las fechas más importantes para los géneros interpretativos, como por ejemplo 1956, cuando el señor William Ramphal junto a Frank Conniff, que mediante el International News Service hicieron una serie de reportajes y entrevistas exclusivas con líderes de la Unión Soviética.
Ahora vamos a hablar de que en 1963, cuando Hal Hendrick, mediante Miami News, hizo los informes y reportajes sobre una etapa temprana que la Unión Soviética estaba instalando pues plataformas de lanzamiento de misiles en Cuba y enviando un gran número de aviones que para ese momento incluso tenían una serie. Saltando a 1968, tenemos que Alfred Fredlin, mediante el Washington Post, hizo un reportaje de la guerra de Oriente Medio para 1967. Por lo que en 1961 el reconocido Jimmy Lee Howland, también mediante el Washington Post, hizo reportaje acerca de la lucha contra el apartheid en la República de Sudáfrica. Es importante destacar de que Washington Post hizo de dos fechas bastante importantes coincidir y demostrar lo que era el reportaje. En 1973 y en 1975, el reconocido William Mullen, como pueden observar acá, fue un reportero junto a su fotógrafo que hicieron un trabajo reporteril de la hambruna en África y en la India. Luego saltamos al 1976, cuando el reconocido Ali Friedlax hizo reportajes sobre la industria del tabaco, incluyendo un informe que demostró que la nicotina aumentaba la potencia de amoníacos. Cabe destacar de que este acontecimiento, 1973, 1975 y 1976, se consagró bastante en los reportajes, ya que eran temas de interés para la sociedad y que estaban pisando con fuerza la historia de los géneros interpretativos, por decirlo así. Cabe destacar de que hay personas bastante destacadas y ahora vamos a estar hablando acerca de los reportajes más significativos dentro de Venezuela. Cuando en 1978 el reconocido autor Alfredo Peña decide hacer un reportaje y pues conversar con el reconocido Américo Martí sobre la resistencia, la violencia y la línea de masa hacia la conquista del socialismo, obviamente para nuestro país Venezuela. Por eso nos vamos a 1982, cuando la masacre de Cantaura fue el resultado de la operación militar llevada a cabo el 4 de octubre de 1982, como lo dice acá, por diferentes fuerzas de seguridad del gobierno que para ese momento era Luis Herrera Camping, contra el equipo de grupos guerrilleros del Frente Guerrillero de Américo Silva, quien estamos hablando. Entonces, un reportaje de Últimas Noticias fue lo que hizo el señor Alexis Rosa, quien pues describió cada suceso, uno más polémico que otro, y las terribles cosas que estaban pasando en Venezuela para ese momento. Nos vamos ahora a 1988, cuando la masacre de El Amparo fue un hecho acontecido el 29 de octubre de este mismo año, específicamente en la población de El Amparo. Esto se encuentra en el municipio Páez del estado Apure. Creo que hace frontera con Colombia, si no me equivoco. Bueno, eso fueron asesinados 14 pescadores, militares, funcionarios, y realmente fue este señor quien pues decide, Gustavo Azócar Alcalá, hizo varios reportajes que lograron pues dar luces a ese momento y para dar enterado al pueblo venezolano este tipo de cosas. Nos vamos a 1992, cuando el señor periodista José Vicente Rangel, que hizo junto a Carlos Andrés Pérez un reportaje parecido a algo bastante épico.
gracias al Universal, que fue utilizado, mire, por 250 millones de bolívares en ese momento, que era el presupuesto que manejaba el Ministerio de Relaciones Interiores para finalizar y para totalidad de las elecciones que en ese momento estaba hablándose de lo que José Vicente Rangel quería hacer. Esta es una línea de tiempo de aproximadamente 12 fechas importantes para hablar de los reportajes interpretativos. Estos fueron autores, periodistas, reporteros, fotógrafos, que no les importó dar su vida con tal de comunicar y de dar su opinión mediante hechos verídicos y pues bastante precisado, gracias a que el reportaje interpretativo permite aclarar y sintetizar la información y los hechos. Muchísimas gracias.